Hola, Profe, Jorge. el internet está horrible. Estoy que ya no, hombre. ¿Cómo dice? Que el internet está horrible. Sí, sí, bueno, a mí me tardó bastante para entrar. Yo lo que voy a hacer es tratar de A grabarla. cada rato se me sale a mí el Zoom y todo. Bueno, voy a grabar la clase y la dejamos hasta ahí, será, ¿no? Ok. Vamos a ver qué podemos, Está que bien, profe. ustedes la vean después. Gracias por tu presencia. ¿Qué, profe? Índices bursátiles. ¿Qué son? Son unos indicadores que tienen las distintas bolsas de los distintos países donde se resume el comportamiento de las distintas acciones o de las acciones más bien más importantes que concurren a ese mercado, que concurren a esa bolsa a nivel mundial. Y ahí hay una información de carácter diario. ¿Okay? Eso fundamentalmente es un índice bursátil. Hay índices bursátiles en distintos países. ¿Okay? Lo más importante, vamos a señalar acá lo que algunos de ellos, vamos a llamarlo así. No es que sean los más importantes, sino, por supuesto que vamos a dejar a uno afuera, pero ¿cuáles son? El Dow Jones, conocido por ustedes, ampliamente conocido por ustedes anteriormente en los programas de noticias, siempre se ha hablado del Dow Jones. ¿Okay? ¿Dónde está el Dow Jones? ¿Okay? Standard Poor's 500, ese es otro índice también de las bolsas norteamericanas. Dow Jones, Wall Street. Standard Poor's agrupa 500 empresas. Dow Jones agrupa alrededor de 130 empresas, no, alrededor de 20 empresas industriales, siempre las más importantes. ¿Okay? Esas se van sustituyendo. ¿Okay? Standard Poor's, 500 empresas. Hay otra que vale la pena señalar, que es la Nasdaq. Nasdaq no reúne a todas las empresas importantes de los Estados Unidos, pero sí reúne a las tecnológicas, las empresas que tienen que ver con las comunicaciones, con la electrónica, con la informática, están ahí. Son las empresas, vamos a llamarlas empresas del momento, son las empresas que han venido creciendo de 1980 en adelante. ¿De acuerdo? A nivel del Reino Unido está esta que se llama FTSE 100, es la bolsa de Londres. ¿Okay? En España tenemos otro indicador llamado el IBEX 35. Acá, por ejemplo, en Standard Poor's son 500 las empresas que reúnen. El FTSE 100 empresas. El IBEX 35. En Alemania, el DAX 30 empresas. Las 30 empresas más importantes de Alemania. Y en Japón, el Nikkei, ¿no es cierto? Nikkei 225. Entonces tenemos acá, ¿qué nos falta aquí? Mira, nos falta China, ¿ok? Nos falta quizás algún otro país importante a nivel mundial, Canadá, ¿ok? Pero aquí estos son, yo lo que quiero mostrarles es que existen indicadores, ¿no? Así, que reúnen, que van estudiando el comportamiento de las bolsas a nivel diario, ¿ok? En cada parte del mundo. ¿De acuerdo? Okay. Esto se lo dejo así porque lo vamos a utilizar al final. El Dow Jones comenzó, es el grueso de lo que viene, ¿no? El Dow Jones comenzó a publicar sus valores a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Y entonces,
1880, aquí aparece. ¿Okay? Y de aquel entonces a esta parte ha tenido este movimiento hasta el año 2019. Ha tenido este movimiento. Veamos, okay, aquí nos habla aquí arriba, momentos importantes del Dow Jones. Quiero tratar de ver por qué subió aquí, por qué bajó acá, qué pasó aquí, o sea, vamos a ver algunos puntos interesantes, algunos momentos. Hitos en la vida del Dow Jones. ¿Okay? Acá, 1914, esta caída que tenemos acá. 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial. Las acciones se sienten cuando hay una guerra, lo que veíamos hace rato. ¿Okay? Las acciones se sienten. ¿Okay? Bajó el índice. Eso fue en el año 1914. Década de los 20, el automóvil en los Estados Unidos, ¿okay? Lo que hablábamos de Henry Ford, la radio, ¿okay? el dominar la radio, como el inicio de la radio como industria. El automóvil, la radio, ¿no es así? Hacen que este índice, las empresas vayan creciendo. Hay un buen comportamiento. Aquí va, mira, esto está felices. Están felices porque esto está aumentando. Los bancos le prestaban a los ciudadanos para que invirtieran en la bolsa. No solamente era la plata, los ahorros, sino también en estos años, el precio de las acciones no va a caer, decía. Entonces fue por eso que se llevaron un tortazo bien grande allá en el año 1920. Okay. La década de los 20, época floreciente de los Estados Unidos, e incluso está lo que pudiéramos llamar la agricultura, ¿no es cierto? Hoy esa agricultura de aquel entonces con el tractor y con las distintas maquinarias que se utilizan en el campo, y además de eso con los abonos que genera la petroquímica, la industria petroquímica de esos países y de nuestro también. Todo eso permite una sobreproducción. Todo el mundo feliz porque se está produciendo. Acá tenemos en el año 29 la Gran Depresión. Cayó esto que todo el mundo estaba feliz aquí se vino abajo. Fue la Gran Depresión, la gran crisis del año 29. ¿De acuerdo? Entonces, después de eso, bueno, la economía sigue su curso, mejora, se restablece el empleo, se introducen medidas para resolver la situación. ¿Okay? Llega la Segunda Guerra Mundial. Y acá, no vean este alto aquí, sino vean más bien este otro aquí. Cae el Dow Jones después de la invasión a Polonia por parte de las tropas alemanas y las derrotas de los aliados durante este tiempo. ¿Okay? Entonces, eso está ocurriendo. Inicia su recuperación, el Dow Jones inicia su recuperación después que el punto más bajo, vamos a llamarlo aquí, en la guerra es cuando está el desastre aquel del puerto allá en Pearl Harbor. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí comienza una recuperación del Dow Jones. ¿Okay? Estamos en el año 1940. 1940, ok, todavía se está en la Segunda Guerra Mundial y ahí se dan los acuerdos de Bretton Woods. Ustedes llegaron a ver en algún momento. Acuerdos de Bretton Woods, reconstrucción de Europa, ¿no es cierto? Termina la guerra en el año 1945, termina la guerra, viene la recuperación de Europa, ¿no es cierto? Y se da entonces un largo periodo de crecimiento
entre los años 1945 y 1972. Este periodo de crecimiento. ¿Okay? Todo el mundo feliz aquí. ¿Okay? ¿Qué pasa en el año 1972, 1971? Los Estados Unidos no pueden cumplir con el pagar, o sea, cuando le presentaban dólares a los Estados Unidos y los países querían dame oro en lugar del dólar, Estados Unidos dijo no puedo. Entonces ahí se confesaron, los Estados Unidos se confesaron y dijeron, mira, es insostenible el precio del dólar en el año 1972. ¿Okay? Y entonces vino una devaluación del dólar y vino un cambio de patrón monetario. Hasta ese momento era el patrón oro-dólar, después de Bretton Woods. Y a partir del año 1972 se aceptan otras monedas como respaldo a las reservas internacionales. Oro más libra, oro más marcos alemanes, oro más pesetas, más las monedas de los principales países, respaldando a las reservas monetarias, inclusive la de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces se da ese periodo de 1945 y 72. ¿Qué pasa luego? Aquí tenemos, mira, aquí dejó de crecer y entramos en una constante, vamos a llamarlo así, con ligeras bajas. Ok, ¿qué pasó aquí? Estamos en el año 1972. Mencionamos hace rato que hubo una crisis energética. Los precios del petróleo se incrementaron 6 veces. Venezuela, que vendía su petróleo a $2 o a 1.50 a nivel internacional, comienza a recibir 8, 10, 12 dólares por el barril. Se multiplica la entrada de dinero a los países petroleros, a Arabia Saudita, a Irak, a Irán, a Argelia. Todos estos países comienzan a recibir mayor cantidad de recursos que lo que venían recibiendo. Los capitales también comienzan a cambiar de rumbo. Anteriormente salían de estos países e iban al mercado. Ahora, ven acá, págame, y comienzan a recibir grandes cantidades de dinero. ¿Qué decimos? Fin del patrón oro, allá en el año 1971, ¿no es cierto? Lo que dijimos hace un momento de los Estados Unidos, que no pudo enfrentar el valor de su moneda, y luego en el año 1973, los años siguientes, los precios del petróleo. Los precios del petróleo que introducen un cambio, como dijimos hace rato atrás, introducen un cambio en la industria. Introducen un cambio en la industria. ¿Cuál industria? La que consumía, la que necesitaba mayor cantidad de petróleo para poder desempeñar su papel en la actividad económica mundial. ¿No es cierto? Aeronáutica, el transporte de manera general, incluidos los barcos, incluidos los trenes. ¿No es cierto? Y la industria automotriz. Entonces dejaron de aparecer aquellos carros grandotes de 8 cilindros y todo comienza a hacerse más de menor tamaño. ¿Okay? Entre 1973 y 74 el petróleo sube 6 veces su precio. Los capitales cambian de rumbo. Se modifican los patrones de consumo mundial. ¿De acuerdo? Todo eso ocurre acá en este tiempo. Bueno, y hay cosas que quedaron, por supuesto, porque ahora los carros son mucho más pequeños que los que habían antes. ¿De acuerdo? Los carros, como decíamos, están elaborados, están fabricados con otro tipo de insumos. No solamente es el acero, ahora hay acero, hay aluminio, hay plástico. Los vehículos son más livianos.
¿De acuerdo? El peso muerto de un vehículo o de un avión disminuyó. ¿De acuerdo? Largo periodo de crecimiento sostenido entre 1987 y el año 2000. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó algo parecido a lo que pasó acá. ¿Ok? Estamos delante del comportamiento de las empresas tecnológicas. El comportamiento de las empresas tecnológicas arrastra a la economía, arrastra el valor de las acciones. Y la computadora personal, la web, las innovaciones impactan los valores de la bolsa. Y esto va en ascenso. Todo el mundo feliz. ¿Okay? Se da la crisis del sudoeste asiático, la crisis que no fue tan, bueno, se ve que no fue tan grave, pero se llevó los valores, tuvo sus problemas allá en donde actuaban los tigres asiáticos, ¿cierto? Corea del Sur, Singapur, estos países que están por allá. ¿Okay? Inclusive, bueno, sí, esos países. ¿Qué viene luego? Acto terrorista del 11 de septiembre. ¿Okay? 2, 3 aviones chocan contra las torres gemelas, el Pentágono. ¿Okay? Y el mundo entra en crisis. El terrorismo afecta a la economía. Y esa crisis, ese problema que hubo allá en 2001, se va reflejando durante toda la década, ¿no es cierto? Hasta que acá revienta en el 2008, ¿okay? Revienta la crisis cambiaria. Crisis que venía de este entonces, que fue la crisis, una crisis inmobiliaria, la crisis de los arrendamientos, una crisis que afectó a buena parte de la economía mundial, que no solamente fue Estados Unidos, sino fue también Europa. España, hasta hace 2, 3 años, tenía un alto nivel de desempleo debido a esta situación de la crisis de 2008. ¿Okay? Crisis de 2008. Y registramos acá que China, aquí China, desaceleró su economía allá en el año 2019. ¿Por qué China? O sea, ¿qué pasa si China desacelera su economía? China está peleando con los Estados Unidos si es el primer país, primera economía o segunda economía. Se están peleando esos puestos. China crecía en ese entonces a un 10% anual, 10% anual. Eso significa que está demandando materias primas para poder producir. O sea, es el primer comprador a nivel mundial para poder producir. Y de repente baja su producción. Y eso afecta a todo el conglomerado de la industria mundial. ¿Okay? Entonces, eso lo tenemos registrado aquí hasta el año 2019. 2020, 2021. Dow Jones, no tengo más. Pero ¿qué les puedo decir de 2020 y 2021? Aun cuando no podemos decir que todo esté clarito, el nivel de información esté perfecto. ¿Okay? Comportamiento de los índices bursátiles de manera general entre los años 2020 y 2021. Mi primera aproximación. Tenemos 2 índices norteamericanos, el Standard & Poor's y el Nasdaq. El Standard & Poor's recoge la información de una gran cantidad de empresas norteamericanas, empresas ubicadas en distintos sectores. ¿Cuál es el comportamiento del índice Standard & Poor's en lo que va en el 2020 y en lo que va en 2021? El comportamiento es que va a la baja. No está creciendo.
¿Ok? Mientras que el Nasdaq sí crece. Y entonces tenemos que las bolsas norteamericanas tienen doble componente. Un componente, que es el componente de las empresas electrónicas, de las empresas de comunicaciones, empresas tecnológicas, componente que va, o sea, lo que está acusando es que hay un crecimiento. Y la otra está acusando que hay una baja. Y prácticamente es como si se compensara. En esta primera aproximación hay una cierta compensación. Mientras que, o sea, compensación en los términos de que las bolsas norteamericanas no están cayendo. Las bolsas norteamericanas no están creciendo, sino hay un comportamiento ahí neutro prácticamente. Mientras que en Europa, la británica, la española, la alemana o de manera general la europea están acusando una caída. Una caída, ¿por qué? Porque no tienen ese índice, vamos a llamarlo así, tan refinado como es el Nasdaq, donde concurren las empresas tecnológicas. ¿De acuerdo? Esta es una primera. Bueno, les decía que estos primeros resultados hay que tomarlos como no definitivos. ¿Okay? Es una primera aproximación donde tenemos un comportamiento de la bolsa norteamericana quizá algo más positiva que las bolsas europeas. ¿Okay? Hasta aquí mi presentación del día de hoy. ¿Okay? Hasta aquí también la parte teórica de nuestra materia. El tiempo que nos queda, de aquí en adelante, lo vamos a invertir. Miércoles próximo, nuestra tercera evaluación. El lunes próximo, ejercicio y atención a los distintos grupos que están, todos ustedes, están desarrollando sus proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, he comenzado también, ya comencé en el día de ayer, a enviar algún comentario con respecto a lo que presentaron como descripción del proyecto que van a ejecutar. Lo que queremos de aquí hasta el final del semestre es trabajar en conjunto, reunirnos por esta misma vía. No importa que no esté en horas de clase. Okay, vamos a tratar de hacerlo de día, pero si no podemos, vamos a tratar de buscar cómo nos reunimos. ¿De acuerdo? Lo importante es que ustedes culminen su proyecto. Lo importante es que tengamos a tiempo y no dejemos para última hora el cierre del proyecto. Si alguno de ustedes dos tiene alguna palabra adicional, lo atenderé. Contestaré. Me despido entonces. Elian, muchísimo gusto. Jorge, muchas gracias a ustedes dos por su participación. Gracias a usted, profe. Feliz tarde. Igualmente, pues. Abandono la sesión. Gracias.